Estas fotos están muy charras. ¡Ay! ¡Ay! Las 3. ¿Yo qué tenía las 3? ¡Claro! ¡La escuela para padres! ¡Pau! ¿Qué? Es tiempo de la escuela para padres. Hoy le toca ir a usted. No, yo estoy súper ocupada, Juan Pablo. Yo a escuela de padres no voy, vaya usted, le toca a usted. No, le toca a usted, mija. Yo fui la última vez. No, la última vez fui yo. Es más, ¿no Ay. se acuerda que usted se quedó con sus amigos jugando fútbol? Fui yo a la escuela de padres. Esta vez le toca a usted. Yo estoy súper ocupada. Y en últimas, ¿qué es lo que ve uno en la escuela para padres? Ay, no sé, Juan Pablo, pero si esto está sucediendo en su casa, Entonces, estás en apuros. Estamos en apuros. Hoy, como siempre, una vez más, trayéndoles a ustedes un nuevo programa, nuevas situaciones, nuevas experiencias para que juntos construyamos familia y hagamos que la crianza de nuestros hijos que sea cada vez más consciente y respetuosa. así es, Juan, pues hoy vamos a tener un tema muy agradable de la escuela de padres, que anteriormente era un tema opcional. Hoy le cuento a Juan Pablo que eso ya es un tema obligatorio, pero que a veces me cuestiona mucho porque uno dice, bueno, si uno tiene un hijo, decide tener un hijo, también tiene que tener en cuenta esos espacios que hay que sacar para nuestros hijos. Y qué triste que ya sea este tema algo obligatorio y no por voluntad de los papás. Así es, a veces hay que llegar a ciertas medidas como para poder ejecutar todo de una mejor manera. ¿Y qué tal entonces hablar hoy sobre la periodicidad que deben de ser estos encuentros, por qué se deben realizar, qué se ve en una escuela para padres, qué se realiza, cuáles son las responsabilidades entonces como padres y cuáles son las responsabilidades como institución educativa para que tengamos en cuenta? Así es como se están articulando en el proceso de educación tanto los docentes, pero también las secretarías de educación, pero también los psicólogos que hacen parte de las instituciones educativas y estas personas que invitan a realizar estas escuelas de padres, y los padres también cómo están respondiendo. Y algo muy importante, ¿qué están haciendo en época de pandemia? Escuela de padres virtual. Así es, los colegios, las instituciones educativas, todos hemos tenido que jugar nuevas jugadas, hacer nuevos movimientos, porque, pues, como ya lo sabemos, ninguno contaba con esta nueva realidad. Pues ese será el tema de hoy, pero no olvidemos también que es miércoles de Mecato saludable y creativo, y hoy tendremos una maratón con nuestra nueva sección de Mico Cocina, que es gracias a el Encuentro Tal, Televisión de América Latina, con quienes compartimos estos contenidos, y esta vez entonces aprenderemos a hacer recetas deliciosas y creativas, y al final un hiper mega recontra reto creativo culinario entre Paola y yo. Vamos a ver qué tal le va a Juan Pablo cocinando hoy, vamos a ver con qué sale hoy. Entonces no se pueden despegar de acá de nuestro programa, porque al final vamos a ver a Juan Pablo cocinando. Van a ver, los voy a descrestar con mi receta y con los ingredientes. Tenemos la línea telefónica para que ustedes se comuniquen con nosotros y participen. 268-6030 para que nos llamen, nos dejen escuchar su voz, para que nos den un saludo, pero sobre todo, si tienen alguna inquietud, alguna duda al respecto con el tema que vamos a tratar hoy, puedan aprovechar a nuestro invitado especial, quien nos puede orientar y les puede dar alguna respuesta. Así es, pero mientras tanto, entonces los invito a que nos vamos a ver a Mico Cocina, a ver qué receta nos tiene preparada. Delicioso. Y muy sabroso, mi conta cocinará. Rico y muy sabroso, mi conta cocinará.
una divertida y creativa forma de brindarles el alimento a nuestros pequeños. Hoy aprenderemos mucho sobre esa creatividad que podemos implementar en nuestras recetas. Pues bien, vamos a hablar entonces de nuestro tema de hoy. Vamos a hablar sobre escuela para padres y ya nos acompaña nuestro invitado especial. Él es Juan Pablo Gutiérrez, psicólogo, especialista en gerencia del talento, también es docente universitario. Y bienvenido entonces, Juan Pablo, a En Apuros. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, muy bien. Bueno, Juan Pablo, para comenzar, ¿qué es una escuela para padres? Bueno, pues es que la escuela para padres hace mucho tiempo la conocemos, ¿cierto? Ha sido casi como que el dolor de muela de muchos padres de familia en lo que ha sido tradicionalmente la escuela, desde los pequeñitos hasta los que ya están en bachillerato, pues son esas reuniones que a veces se hacen como tediosas, depende, ¿cierto? De la manera como lo organiza cada institución, pero son esos encuentros que están pensados en esos temas complementarios para todo el proceso, ¿cierto? De formación y de crianza de los niños, de los jóvenes, de los adolescentes. Ese es, digamos, como el sentido en general que tiene la escuela de padres, articularse a un tema curricular que son unos contenidos, unos conocimientos y formar también ciudadanos, ¿cierto? Entendiendo pues como muchas de las dificultades con las que se enfrentan a lo largo pues, de su proceso de maduración. Bueno, ahorita conversábamos un tema y es que hoy ya la escuela de padres se convierte en algo obligatorio por parte de esos padres de familia o de esos cuidadores o acudientes que llaman en el colegio. ¿Qué pasó ahí? O sea, era tanta, voy a decir esta palabra, irresponsabilidad de los padres de familia, de los cuidadores, que ya tuvieron que ponerlo como ley, como norma. Pues mira, no solamente en Colombia, yo pienso que es un asunto latinoamericano, ¿cierto? Somos muy olímpicos con todo lo que es normativo y nos tuvieron que poner obligatorio el asunto para que empiece a funcionar de la manera como debería funcionar. ¿Qué encuentra uno? Encuentra que la asistencia normalmente está muy afectada cuando se convoca a estos encuentros de escuelas de padres. Y a veces la culpa no es completamente de los padres, ¿cierto? A veces la responsabilidad también está al lado de las instituciones. Ahorita, antes de arrancarlo, lo conversábamos. Pues es que si a ti te ponen un practicante que termina siendo, digamos, como la salida de una cosa que los docentes no quieren asumir porque están muy ocupados, tienen muchas cosas encima, entonces haga usted la escuela de padres y es un practicante que no sabe qué más hacer sino pararse allá, echarle cantaleta a los papás, pues obviamente siempre lo van a ver como un asunto tedioso, ¿cierto? Y esa es la manera como, digamos, aprendimos a relacionarnos con esos espacios. Hace aproximadamente 10, 11 años no se legislaba en función de estos asuntos, en términos de lo que es comunidad educativa, y entonces la escuela de padres es una cosa importantísima allí porque vincula a la familia, a los padres, al proceso educativo de sus hijos. Pues y entonces fueron 10 años, un poco más de 10 años, en los que la asistencia, en ocasiones las instituciones la hacían ver como obligatoria, pero no los podían obligar. Ahora sí hay una ley, hay una norma que dice, venga, es que es obligatorio. Y cuando firman, que además que ya muchos lo hicieron, la mayoría lo hicieron, firmaron la matrícula, ese compromiso estaba allí, ¿cierto? Dice la norma que mínimo deben ser 3 veces de forma periódica. Ajá, que se reúnen. ¿Cuál sería lo ideal? Es que a mí se me hace que 3 veces es nada, o sea, es que, pues qué pena y todo, pero estamos hablando de los hijos, no estamos hablando de cualquier cosa. Entonces 3 veces, pensemos a lo largo de un año académico, eso es muy poco, ¿cierto? Es muy poco de lo que nos enteramos en ocasiones del mismo entorno educativo, quién es el compañero, dónde es que está aprendiendo ese montón de cosas, quién le contó no sé qué fue lo que le pasó, por qué llegó llorando, bueno, una cantidad de cosas que ocurren. Que la ley, ¿cierto?, recientemente firmada, eso fue en julio del año pasado, apunta a eso, y me parece que eso es, digamos, como muy apropiado, porque dice, venga, es que tenemos que empezar a pensar en los asuntos psicoafectivos, ¿cierto?, en los asuntos sexuales, en el tema de las sustancias, los temas de depresión, los asuntos de la alimentación, o sea, ¿qué está pasando con estos muchachos, no solamente en los entornos familiares, sino también institucionales? Entonces tenemos que conectar esto de alguna manera, y la mejor forma es obligando, ¿cierto?, esa participación. Eso es, digamos, como lo que estamos apostando. Falta muchísimo, ¿cierto?, porque falta articular un montón de actores
ese quizá es uno de los problemas de los asuntos normativos en Colombia. Pues la ley se saca, ¿cierto? Se socializan las instituciones en lugares donde debe hacerse, pero ahí se queda, ¿cierto? Y cuando uno, por ejemplo, como padre se entera, es cuando llegó a la reunión, ¿cierto? O algo por el estilo, pero ¿dónde está el proceso pedagógico, el asunto de sensibilizar a la gente, ¿cierto? A través de los canales, ¿cierto? Por ejemplo, que son institucionales, ¿cierto? Que podrían sacar espacios para contarle a la gente, venga, hay una nueva norma, es una ley que está diseñada para esto, es muy importante por estos asuntos. Jamás. O sea, cuando le preguntas, yo estaría casi que seguro que si le preguntas a cualquier padre de familia qué es una escuela de padres, inmediatamente lo va a asociar con eso, ese espacio maluco, esa cantaleta que me van a echar o van a ir allá a parar a alguien a hablarme, esas cosas rosas y eso, entonces no lo ven como algo relevante. Y ahí es donde tenemos que entrar a hacer un trabajo bien importante. ¿Cómo puede ser ese trabajo? ¿Cómo puede ser ese encuentro? ¿Y qué pueden aportar los padres para que esto se desarrolle de una forma en la que tanto la institución como los padres y los hijos crezcan? Pues tiene que ser un trabajo articulado, eso sí es claro, es clave y tenemos entonces que hacer las paces muchos actores de ese proceso. En términos de familia, ahorita cuando ustedes hablaban del asunto, ay, la escuela de padres, no, es que a mí me tocó, entonces no sé qué, no, venga, ideal que incluso las organizaciones, las empresas entendieran eso, porque yo me imagino que muchos de los dueños de empresa también son padres, ¿cierto? Y también se preocupan por sus hijos, pues sus empleados viven la misma situación. Ideal que fueran pareja. Pues maravilloso, venga, los dos entérense qué es lo que está pasando, den sus puntos de vista que enriquecen también, digamos, la discusión. E institucionalmente tenemos que hacer las paces pedagogos, pues, docentes, psicólogos, trabajadores sociales, administrativos, porque se supone que el concepto de comunidad educativa, que a veces la ley lo pone, digamos, como muy cojito, ¿cierto? Porque solamente piensa en los padres o en esas asociaciones o en esas juntas de padres de familia, los entes administrativos, los docentes y las familias y ya, y se les olvida que es que alrededor hay un montón de actores adicionales, pues porque tenemos las comisarías de familia, tenemos bienestar familiar, tenemos las casas de la cultura, o sea, hay un montón de actores sociales que deberían estar ahí. ¿Por qué? Porque es que la escuela, como concepto general, desde la educación inicial, desde que están los chiquis, ¿cierto?, aprendiendo a caminar y todas estas cosas, hasta que salimos de bachillerato, lo que estamos formando no solamente es una persona con unos conocimientos básicos, sino también formando una persona, formando un ciudadano. Esos son los ciudadanos que vamos a tener. Ese es el que sale a transformar el bullying del colegio o de la escuela en moving en las empresas. ¿Cierto? Ese es el que llega a montarla en las empresas y a generar otros problemas también en esos entornos. Cambiamos el contexto, pero es que la persona no tuvo el acompañamiento adecuado. Y quizá en este proceso educativo podrían estar las claves para mejorar muchas de esas conductas. Asuntos relacionados con la salud sexual y reproductiva, el consumo de sustancias y una cantidad de cosas adicionales. Bueno, ya venimos hablando de este tema de escuela de padres con Juan Pablo, que yo sé que todavía tenemos muchos temas por tratar y muchas dudas referente a esto. Recuerden que la línea telefónica está habilitada, pero mientras tanto nos vamos a unos mensajes institucionales y ya regresamos. Estás viendo En Apuros. Los niños no recuerdan lo que tratas de enseñarles, recuerdan lo que eres. Jim Henson. Continuamos en Apuros, con nosotros está Juan Pablo Gutiérrez, psicólogo, y venimos hablando de un tema y es las escuelas de padres. Pero antes de tratar este tema, yo quiero preguntarle a Juan Pablo, que ya me dijo que tenía dos hermosas hijas, ¿cuáles son esos apuros que lo han puesto estas hermosas niñas y cuántos años tienen? Cuénteme de ellas. Bueno, son dos princesas, una tiene 6 años, la otra tiene 9. Más que eso recuerdo situaciones graciosas. Los niños tienen, digamos, como esa particularidad. A veces uno, digamos, como que
hace se hace como la idea de la inocencia, ¿cierto? Como de los niños y la extralimita. Y alguna vez Sara, la mayor, quería salir al balcón, estábamos en la casa de la abuela, y no podía porque estaba haciendo frío, había estado agripada, algo por el estilo. Entonces la abuela lo que le dijo, no mi amor, es que mira que el balcón está mojado, no puedes salir porque seguro está lloviendo y te vas a mojar. Ella miró, vio que efectivamente cero lluvia, todo se quedó como normal. Al momento llegó arrastrando la trapera a entregársela a la abuela, todavía no hablaba, ¿cierto? Pues como muy bien, y uno dice, ah caramba, ¿cierto? Como venga, aquí le traje la solución, es un recuerdo, ¿cierto? Como que tengo bastante de eso, y eso, hablando de eso, o sea, los niños son más inteligentes, son mucho más aterrizados de lo que a veces sospechamos. Ellos son nuestros maestros, Sí, señor. también en muchas situaciones. Juan Pablo, ¿qué significa para ti ser padre, tener estas dos pequeñas? Ser padre, eso es otra escuela, eso es otra carrera, literalmente. Ahorita lo hablábamos, ¿cierto? Y te decía que yo no soy muy amigo del famoso concepto aquel de las pautas de crianza, ¿cierto? Porque era pensar como cuando uno va a la tienda y se compra una licuadora nueva y saca el manual de instrucciones, exacto. Entonces primero conecta, no, o sea, con los niños no pasa eso. El aprendizaje de la paternidad o de la maternidad no se da en libros ni en técnicas específicas, se da haciéndolo, ¿cierto? Ahí. De acuerdo Entonces, como a las circunstancias, sí. a lo que va pasando, Sí, cómo los padres se tienen que adaptar a esas vivencias, a lo que cada día pasa. Por ejemplo, esta pandemia llegó y los papás tal vez no estaban preparados para muchas cosas y pues les tocó adaptarse con sus hijos. Bueno, retomando este tema de las escuelas de padre, ahorita nos decía, es obligatorio. Eso uno. Dos, son mínimo 3 veces al año. Sí. Que el colegio la debe programar, la debe planear. ¿Cómo hacer esa priorización de temas? Porque me supongo que en una comunidad educativa, en un colegio que supera hasta los 1000 muchachos, bueno, ¿qué temas son correctos tratar y que le aporten a todos? Lo que pasa es que no quisiera como pisarle el callo a nadie, ¿cierto? Pero ojo pues porque lo estoy diciendo sí. de muy buena manera, es una crítica constructiva, pero hay dos cosas. Uno es que definitivamente la inversión en educación tiene que ser mayor y más decidida. ¿Qué quiere decir eso? No solamente basta la plata, sino que hay que hacer inversión también en conocimiento, ¿cierto? Es lo mismo que pasa con los funcionarios, ¿cierto? Me refiero a los altos cargos especialmente. Cuando uno se pone a mirar en otras naciones, uno ve quién es el ministro de salud, pues el tipo es médico, investigador, biólogo, no sé qué, o sea, es una persona que tiene eso. Cuando uno mira, bueno, no digamos Colombia, no, aquí eso no pasa, ¿cierto? En otros países, uno ve y el señor es experto en desarmado de bicicletas, y uno dice, bueno, ok, y es el ministro de salud. Algo muy parecido pasa con la educación en muchas ocasiones, ¿cierto? Necesitamos llevar conocimiento a las instituciones y empezar a articular acciones. Entonces, lo que decía ahorita, el tema de hacer las paces, entonces necesitamos trabajar los psicólogos de la mano con el pedagogo, que es el que sabe. Porque es que a veces también pasa eso, ¿cierto? Profesionales muy sobradictos. Vaya usted, ¿cierto? Párese al frente de un salón de clases, pensemos en una institución pública, que si está de buenas en el salón, tiene 25, 30 muchachitos. Vaya pues, párese y hágase cargo. A ver cómo le va. Porque es que si cuesta llamar la atención de uno o dos en la casa, Exactamente. ahora capte la atención de los 25. Exactamente. Entonces, claro, es mis conocimientos con los tuyos, que estás allá al frente de todos estos niños, que los conoces, que sabes cómo se mueven, que sabes qué hacen, qué les gusta, qué no les gusta, porque terminan aprendiendo una cantidad de cosas, a veces incluso más que nosotros los padres. Entonces, empezar a unar esos conocimientos, vincularnos con los procesos administrativos para empezar a definir cuáles van a ser las temáticas, cuáles deberían ser. La ley nombra diferentes, ¿cierto? Habla pues de muchos asuntos que están relacionados con, en función de los derechos, ¿cierto? Los derechos de los niños, ¿cierto? Que estamos hablando de una carta universal, es un derecho constitucional en todos los países. Entonces tiene que ver con eso, los derechos sexuales y reproductivos, el tema de la prevención del consumo de sustancias, ciertas conductas relacionadas, por ejemplo, con el bullying, que pueden llevar a temas pues como trastornos específicos o asuntos o cuadros depresivos, ¿cierto? Ahí hay una cantidad de cosas. ¿Cómo hacemos para saber cómo vamos a planificar eso? El uno por uno.
¿Qué quiere decir esto? La institución deberá definir cuáles van a ser sus estrategias para recoger información y saber cuáles son los asuntos más sentidos en la institución. Entonces, ya no puede ser que el psicólogo o el trabajador social que está en la institución, ¿cierto? Es el que vaya a hacer la cartelera, el que hace el mandado, saca la fotocopia, ¿cierto? Que a veces eso es lo que pasa, o el que desencarta a veces a los docentes y a los administrativos de la escuela de padres. No, tiene que estar en un equipo de trabajo que define claramente qué es lo que vamos a hacer. Ahorita empecé diciendo un asunto de ese, ¿cierto? El de la plata y todo esto, por una cosa esencial. Miren, en el tema de los psicólogos, por ejemplo, a veces eso está como mal visto, pero es que a los docentes les toca muy duro. ¿Por qué? Porque miren la cantidad de niños que tienen y en muchas ocasiones no es solamente un salón de clase, son muchos salones de clase, entonces es preparar las clases, entonces el tema de las notas, los seguimientos, las reuniones, bueno, una cantidad de cosas. Pero además, en las normas aquí estamos todavía muy atrás. ¿Qué quiero decir con esto? Los apoyos, por ejemplo, en este caso un psicólogo, las normas o las leyes que hay permiten que por cada 600 estudiantes haya un psicólogo en una institución. Y yo digo, venga, ¿a qué horas yo Voy a dar como 600, psicólogo? 600 no, pero ¿yo no qué sé, el 20% sí puede por eso, buscar acompañamiento. exacto, pero entonces supongamos que estamos de buenas y solamente el 10% necesita intervención. 10% de 600 y suponiendo que sean solo 600 en esa institución. ¿A qué horas tú atiendes a 60 niños o a 60 jóvenes o a 60 adolescentes? ¿A qué horas? Y además montas programas, charlas, capacitaciones, trabajo con el equipo de docentes. ¿A qué horas? Entonces, el ponente, se me olvida el nombre del senador de la ley, lo decía, es que sí había recursos para las escuelas de padres, ¿cierto? Él lo dijo, sí había recursos, entonces ¿qué hicieron durante todo este tiempo? Que no fue obligatorio, pero se dijo que las instituciones sí lo tenían que hacer. Y uno dice, sí había recursos, pero venga, es que los recursos no son solamente para sacar la fotocopia, comprar el papel bond y el marcador, necesitamos estos otros asuntos y eso cuesta, ¿cierto? Por eso es que decía ahorita que tiene que ser un asunto más decidido y efectivamente tiene que ser una mayor inversión, ¿cierto? Mientras acá sigamos recortándole, a lo primero que le recortamos es investigación, cultura, ¿cierto? Ciencia, innovación, educación. Lo primero que se le recorta. Y a lo primero que se le sube es a lo contrario de esto, ¿cierto? Pues si hablamos de connotación, Sí. a todo lo contrario. Entonces, el reflejo social de eso es lo que vemos. Miremos las cifras de salud pública, de salud mental en el país. ¿Por qué están así? Por eso. Muy bien. En este tiempo que estamos en coyuntura, Sí. pues, ¿cómo es entonces ese trabajo que se realiza tanto con la institución y esa responsabilidad también que tenemos los padres? Bueno, esta coyuntura es una coyuntura con unas particularidades bien interesantes. Hace varios años estamos diciendo que nosotros en Latinoamérica somos uno de los países, digamos, como que más avanzado estaba en el asunto de las TICs. Cuando arrancó toda esta pandemia nos dimos cuenta que eso no era como tan real, o sea, como la verdad es que no estábamos tan preparados. Y claro, cuando tú hablas de una institución privada, ¿cierto?, de un estrato, ¿cierto?, digamos medio hacia alto, uno dice, bueno, ya tienen algunos asuntos solucionados, de pronto es un poco más sencillo, en las casas al menos hay un computador, pero venga, ¿y qué pasa cuando la situación es la contraria? En las noticias lo vemos todos los días, cantidades de niños que tienen que ir y subirse a un árbol estudiando en un celular. O sea, dime, ¿tú cómo haces un trabajo, cómo te lees un documento completo desde un celular? O sea, uno se lee uno, pero todas las materias, ¿cierto? Y todo ese tipo de cosas. Es el tema del acceso, ¿cierto? La cobertura afecta directamente la calidad de la educación, con toda certeza. Entonces, tan listos realmente no estábamos. Entonces, ¿qué pasó? Nos tocó a más de uno decir, ¿qué vamos a hacer con esto? Y empezar a inventarnos cosas, protocolos, planes. No había absolutamente nada de eso. Y nos tocó aprender sobre la marcha, meternos, a los que somos docentes nos tocó empezar a mirar, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces el estudiante que tiene más limitaciones, ¿por qué? Porque además hay una ley de inclusión educativa, que no solamente se enfoca en asuntos de género, que a veces yo creo que nos excedemos en el tratamiento de esos asuntos de género, creo que es una discusión, pues qué pena, no quiero pues como ofender a nadie, pero me parece insulsa. Yo creo que en Colombia tenemos cosas más importantes que resolver que un asunto de género, ¿cierto? O sea, somos nosotros, ¿cierto? O sea, no es que ellas y ellos, no, somos nosotros y juntos construimos sociedad.
Entonces hay cosas más importantes que resolver que esas discusiones. Entonces, en ese caso, creo que es más importante pensar en eso, bueno, venga, ¿y qué vamos a hacer? Y entonces, ¿dónde están los bancos, cierto? De tecnología, de las empresas que hacían donaciones y todo el asunto, porque eso les da alivios tributarios y un montón de cosas, pero ¿cómo canalizamos eso? ¿Cómo logramos que realmente esto llegue a quienes tienen que llegar? Por ahí veía un niño, creo que lo vi ayer, fue una noticia que dice que perdió el año de una comuna por aquí en alguna parte, perdió el año porque se la pasó buscando entre los vecinos, tocando puertas, a ver quién le prestaba un computador con internet para poder entrar a clase. Pero a veces eso no es tan sencillo, ¿cierto? Porque a veces llegaba a la casa donde había uno, pero ya estaba ocupado, ya había gente que lo estaba usando, no era la hora de la clase. Entonces, insisto, no estábamos preparados para esto, no estamos preparados todavía para esto y es necesario, ¿cierto?, que las voluntades institucionales realmente le metan la ficha al asunto y esos lazos que supuestamente de los que se habla tanto, universidad, empresa, Estado y esto, realmente se empiecen a dar. Y decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer, ¿cierto? Y ¿cómo vamos a lograr esto? ¿Cierto? ¿Por qué? Porque obviamente el tema de la educación aquí es digamos, como clave. Bueno, hay un tema, casos reales que pasan con el tema de las escuelas de padres. Sí. Y es, listo, se dice escuela de padres, se supone que debe ir el papá o la mamá o los dos, muy bien. Sí. Pero también están los casos reales que no van los papás, sino que mandemos a la hermanita mayor que puede ir, o mandemos a la acudiente que papá y mamá está ocupado, o mandemos a la nana que también nos puede ayudar. ¿Qué pasa en ese momento en la comunicación, en la ruptura de la información y también en cómo se empiezan a educar nuestros hijos? ¿Lo educa papá, mamá o lo educa el cuidador, la abuela, la tía, la hermana mayor? En términos normativos está bien, o sea, y ese es otro de los problemas, ¿cierto? Cuando la institución se enfoca solamente en cumplir lo que dice la norma. Digamos que las directrices del ministerio no se meten como tal con el modelo pedagógico de la institución, con sus valores institucionales, con sus objetivos, bueno, como con ese tipo de cosas. Solamente habla de unos asuntos curriculares que sí o sí deben estar. O sea que el resto de las cosas casi que es como el plus y es lo que hace que unos u otros padres se decidan por esa institución o no otras. En otras ocasiones o en otros contextos es donde me lo reciban, ¿cierto? Ahí es donde hay una diferencia también enorme. Vuelvo al caso de otros países y no lo comparo por odioso, lo comparo porque venga, ¿y qué estamos haciendo mal acá? ¿Y por qué no empezamos a pensar un poco esa idea? Cuando tú miras que hablan mucho del modelo sueco, ¿cierto? O suizo, o hablan mucho del modelo finlandés. Cuando tú miras qué es lo que pasa en esos lugares, la escuela, hablo de primaria, secundaria, como la quieras ver. En un salón de clase está el hijo del alcalde, el hijo del carnicero, el hijo de la señora que es empleada doméstica, gratuidad en la educación, alta calidad de la educación. ¿Y quién subvenciona eso? El Estado. Uno dice, venga, ¿y cuál es la diferencia de lo que pasa acá? Ustedes la conocen, ¿cierto? Y quienes nos están viendo también la conocen. Aquí eso no opera de esa manera. ¿Qué quiere decir eso? Que desde los entornos educativos estamos generando ya unas divisiones particulares y estamos haciendo eso que habla de las famosas diferencias sociales, los asuntos de estratos, ¿cierto? Donde entonces yo tengo un poquito más y eso como que me hace más realmente que el otro y nosotros lo entendemos, ¿cierto? Pero si tú le preguntas a un niño, él realmente lo entiende y lo entiende bien. Ok, entonces vamos a la pregunta que me haces, que está relacionada con eso. Para cumplir está bien, ¿cierto? Una persona mayor de edad va y cumple, pero venga, como responsabilidad mínima, y ahí es donde es importante también un asunto que dice esta ley, y es que ahora sí está diciendo constitucionalmente, legalmente, ustedes como familia son responsables de su hijo. O sea, ustedes tienen que estar al pendiente del proceso de este niño. ¿Qué es lo que ocurre con él? ¿Cómo va? Y todo esto. Si mandan a la nana, pues la nana tendrá que tener una muy buena capacidad, ¿cierto? De síntesis, de recuerdo. De comunicación también, claro, para expresar todo lo que escuchó. Exactamente, de saber qué es lo que está pasando. Y obviamente tendrá que tener la libertad de hablar de ciertas cosas de las que en un momento determinado tendrá que hablar si es que es necesario porque el niño quizá o el joven está incurriendo en algún tipo de conductas. Pero lo ideal sería que esas personas que van realmente estén involucradas en el proceso, ¿cierto? Que realmente tengan pues como un papel activo en este tipo de procesos. Se puede hacer virtual, ¿cierto? Se puede hacer presencial,
pero digamos como que debería contar mínimamente con eso, como con una planificación, identificar cuáles son esas necesidades institucionales y empezar a venderlo distinto, ¿cierto? Lo que decía ahorita, no basta con que salga la norma. ¿Cómo se las presento a los padres de familia y cómo les muestro que este es un asunto importante? Y si ya definimos que es obligatoria, ¿qué vamos a hacer con las empresas para que nos den los permisos, por ejemplo? Porque es que si tú eres la gerente de mercadeo de Industrias Pepito, perfecto, la gerente de mercadeo de pronto no tiene que pedir tanto permiso, pero si no eres la gerente de mercadeo de Industrias Pepito, sino que eres la señora de servicios generales y necesitas irte para la escuela de padres de tu hijo, ¿cómo haces tú para el permiso? Cuando regularmente lo que te dicen es, usted no me va a ocupar tiempo laboral en una cosa, pues eso es como que es secundario, por Dios, ¿cierto? Entonces, ¿cómo nos enlazamos con eso? Básicamente es como por ahí la idea. Juan Pablo, el tiempo es muy cortico, sí, señor. Ya tenemos que despedir la entrevista, pero qué rico que tú dejes un mensaje o pautas, algo que le podamos entonces compartir a los papás, mamás y cuidadores con respecto a este tema de la escuela de padres. Ok, bueno, entonces primero tenemos que dejar de satanizarla, ¿cierto? Necesitamos empezar a concientizarnos de que la escuela, como concepto, insisto, global, es el laboratorio para la civilidad, para los ciudadanos, ¿cierto? O sea, los ciudadanos que tenemos son esos que pasaron por esas escuelas y esos procesos en los que realmente están involucradas las familias de manera activa y responsable, pues por supuesto darán cuenta del tipo de ciudadanos que vamos a tener más adelante. Entonces eso es fundamental. Y segundo, efectivamente tenemos que estar mucho más cerca y ser un poco más solidarios con las instituciones para garantizar, ¿cierto?, que esos procesos se den adecuadamente, porque son dos cosas. Uno es el tema curricular, puede ser una institución muy buena en asuntos de conocimientos, pero también necesita de esa otra parte, ¿cierto? Y de eso que tiene que ver con valores, que tiene que ver con emociones, con sentimientos, con empatía, con todas estas cosas, eso es una responsabilidad mucho más familiar. Entonces, si logramos juntar las dos cosas, qué bueno. Listo. Finalmente, Juan Pablo, redes sociales, ¿cómo te encuentran? ¿Cómo te contactan? Bueno, en redes sociales me encuentran, yo no sé si por ahí tienen pues como el datico, ¿cierto? Developmakers, es @developmakers, me encuentran en Facebook. Ahí hay otros daticos, yo no los alcanzo a ver. Sí, hay en pantalla, seguramente nuestro generador de caracteres ahí los ha tenido muy en cuenta. Entonces, Developmakers. Ajá, está ahí y creo que también estaba en la publicidad, pues como el Instagram. Lo que pasa es que no las utilizo, digamos, como con mucha frecuencia. La que más frecuente definitivamente es la de Facebook, ¿cierto? Pero pues también me pueden encontrar simplemente buscándome en las redes sociales y fácilmente me encuentran. Muy bien, Juan Pablo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, por compartirnos de tu tiempo, de tu experiencia y de este buen mensaje que tenemos que tener en cuenta, porque si se trata de educación, pues los padres somos los llamados a estar en primera fila para estar atentos a todo lo que pasa con respecto a nuestros hijos. Y sí, ellos van a la escuela y nosotros también. Juan Pablo, hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Muy bien. Y es momento de conocer historias de los padres que nos han visitado aquí a nuestro canal y nos han compartido esos momentos que los han puesto en apuros, como es el caso de Máximo y Paula. Hola, Hola. nosotros somos la familia Cárdenas Urán. Mi nombre es Anderson Cárdenas Yo soy Paula Urán. y nuestro bebecito Máximo Cárdenas Urán. Máximo llegó a nuestras vidas mediante un curso que hicimos con la antelación a nuestro matrimonio, en el cual nos confrontamos porque nos hicieron la siguiente pregunta y fue: ¿Ustedes quieren tener hijos? y ambos contestamos a la misma vez: No. Yo no quería tener hijos. Había tenido un fracaso, una infancia un poquito triste, entonces no quería como repetir ese pasado, no quería como volver a sufrir ese episodio de un papá que dejó la casa, de un papá que se murió a muy temprana edad. Aparte de eso, era muy independiente, ya tenía mi apartamento, yo quería viajar, quería estudiar y no me veía como en esos planes de mamá, papá y los dos pues como tan encartados. Ok, yo sí quería tener hijos, es algo que le pedí a Dios desde hace muchos años, que no me fuera a llevar de este mundo sin conocer a mi hijo y sin criarlo. Pero entonces en ese momento, en esa confrontación, la persona que teníamos al frente que nos hizo esa pregunta
y que nos confrontó, nos dijo, hasta aquí llega el curso de momento, vayan, solucionen y vuelven cuando tengan una respuesta. Gracias a Dios nos pusimos de acuerdo, recibimos esa bendición y Máximo se describe inclusive él mismo como un niño feliz. Esa es la palabra favorita de él, que es un niño alegre, es un niño social, es un niño que disfruta cada detalle. Es un niño muy inquieto, pero que nos hace reír mucho todos los días. Uno de los apuros que tuvimos con nuestro embarazo fue el día en que Máximo vino a este mundo, que fue el 30 de diciembre. Soy persona de fe, hice mis oraciones por mermar el estrés, porque mi esposa tuvo complicaciones allá adentro, me di cuenta, fue una enfermera que me comentó, y las personas observaban que yo en el pasillo pasaba de un lado para el otro, y así estuve toda la noche. Las personas como que se apersonaron de mi dolor. Cuando Máximo nace, todo el mundo aplaude y dice, gloria a Dios, por fin, porque se perdonaron de mi dolor y eso me pareció muy bonito. Todos tenían la misma ansiedad, estaban esperando qué pasa, bueno, que salga ya ese niño que acá nos tiene a todos Está muy esperando. cansón. Máximo para mí significó dejar de ser Paula Catalina Urán, empezar a ser la mamá de Máximo y entender que cada día me debía esforzar por ser una mejor persona, una mejor mujer, para entregarle a él esos valores, esos principios que un hijo necesita. Entonces hizo en mí esforzarme cada día más por ser mejor. Esa responsabilidad, esa decisión es asumir esa responsabilidad y me hizo salir de esa zona de confort. Para mí Máximo me hace mejor persona, ir más adelante. Para mí Máximo es felicidad, para concluir. Y realmente son estas historias las que nos llenan, nos encantan, así como Máximo, como Paula, como Anderson, quien nos comparte cómo vieron este proceso de la llegada de un nuevo miembro a su hogar. Y por eso los queremos invitar a que nos escriban al correo de enapuros@telemedellin.tv si de pronto nos quieren contar la historia de su hijo, si sus hijos de pronto hacen algo divertido, hacen una receta, hacen una manualidad, pues solo es que nos escriban y ahí muy juiciosos vamos a estar planeando para llegar hasta sus hogares y poder mostrar estas bonitas historias. Así es, de esta manera aprendemos y crecemos juntos. Y bueno, Pau, conclusiones con respecto al tema que estuvimos tratando con nuestro invitado especial, Juan Pablo Gutiérrez, y el tema que era la escuela para padres. No, Juan Pablo, definitivamente ser papás conlleva todo un proceso de formación. Y yo creo que por eso tiene ese nombre, escuela, porque no nacemos aprendidos y hay que aprovechar esos espacios, papás. En estos espacios tal vez vas a despejar dudas, tal vez vas a conocer otros papás que viven el mismo proceso, un proceso muy similar al que está pasando tu hijo y se van a poder apoyar. Entonces yo creo que es el momento de decir, mi hijo es mi responsabilidad, le voy a dedicar un ratico. O sea, yo creo que una escuela de padres dura, ¿qué? 2 horas máximo. Pues yo creería, todavía no nos hemos enfrentado a eso, pero cada institución podrá manejar sus tiempos diferentes, pero yo creo que máximo sí podrá ser un periodo de 2 horas en donde tanto los docentes, de parte pues de la institución educativa o el colegio, pues tienen sus propuestas, pero los padres también tienen su voz y voto a la hora de hacer que estas propuestas también tengan ese desarrollo en pro de que tanto institución como familias puedan crecer de la mano, podamos crecer todos juntos. Así es, y a propósito que estamos iniciando este año y este periodo pues académico, papá, si ustedes tienen la posibilidad de elegir el colegio de sus hijos, pues siéntense en el tiempo de revisar qué colegio les gusta por sus características, por lo que dice el manual de convivencia, por lo que les enseñan o la metodología, lo que se tiene. Pero llegado el caso que pues lo entras al colegio que le queda más cerca, al que está en el barrio, en la comuna, en el sector, en la vereda, pues bueno, también aprovechar esos espacios. Yo creo que todos y todos los docentes
docentes siempre van a tener algo que enseñar, algo que mostrar, entonces qué rico que podamos aprovechar y vivir este proceso de todo el colegio con nuestros hijos. Así es, y como lo hemos anunciado, pues hoy tendremos maratón de Mico Cocina, vamos a aprender a hacer muchas recetas, tendremos nuestro desafío, Pau, de culinario y ustedes no se lo pueden perder porque eso va a estar sin duda muy, pero muy emocionante. Mientras tanto, entonces, vamos con esta nueva receta de Mico Cocina con unos panqueques y luego regresamos después del corte de mensajes institucionales. Y muy sabroso, mi conda cocinará. Rico y muy sabroso, mi conda cocinará. Estás viendo En Apuros. Los niños adivinan qué personas los aman. Es un don que con el tiempo se pierde. Charles Poole de Koch. Frases que nos inspiran, frases que nos motivan a ser cada día mejores padres, mejores seres humanos, teniendo siempre en cuenta a nuestros pequeños. Pues bien, hoy es miércoles de Mecato Saludable y no nos podíamos quedar sin enseñarles algunos truquitos, algunas cosas que son indispensables a la hora de alimentar a nuestros pequeños. Y esto que viene a continuación es el reto creativo, Pau. Bueno, Juan Pablo, cuénteme de qué se trata. Es muy sencillo nuestro reto creativo. Resulta que hay una estrategia que nos recomiendan los nutricionistas a la hora de darle la comida a nuestros pequeños y lo hemos visto un poco con Mico Cocina. Y es la misma comida que no se quieren comer, pero en otra presentación. Una presentación que sea más lúdica, divertida, entretenida. Entonces nuestro reto es el siguiente. Pau, tú en tu cubículo tienes los mismos materiales, la misma receta que tengo yo en mi cubículo. ¿Qué tenemos? Un pan, un jamón y un queso y una salsa. Entonces, lo normal, lo menos creativo que podemos hacer los padres es armar el sándwich. Entonces ponemos el pan, el jamón, el queso, y el pan, salsa y ahí queda. Hacemos un sándwich, entonces si siempre le damos el sándwich a nuestros hijos, pues ellos se van a aburrir de estar comiendo sándwiches. Pero ¿qué tal si como actividad familiar cogemos los mismos materiales y hacemos otra presentación? Ya sea con figuras o tratando de cambiar el sabor o implementando la creatividad en su máximo esplendor. Entonces, Pau, nuestro reto será en 5 minutos. Tú vas a tener que proponer algo distinto a un sándwich con esos materiales. Tenemos ayudas extra, como los cubiertos. Tienes un cuchillo y un tenedor, unos palillos de madera o un palillo de plástico, pues que podrá ser de chuzo o cualquier otra cosa, pero
tienes que poner a volar tu imaginación. ¿Estás preparada entonces, Pau? Listo, preparada. Preparados entonces, televidentes, para que ustedes también lo intenten en casa. Entonces esto comienza en 5, 4, 3, 2, 1. Adelante, 5 minutos aquí en el cronómetro. Ya tenemos barra de Pau por allá Bueno, con muy nuestra bien. coordinadora. Vean, los cubiertos soy capaz de sacar, listo. Vamos a ver, entonces yo comenzaré entonces haciendo algo que no me lo van a creer. No me lo van a creer No, apenas no lo se me termine. ocurre. Vamos a ver con qué salgo. Vea. Yo voy a hacer un aplanadito. ¿Qué? Ay, Dios Aplanadito. mío. No se vale plagiar receta. No se vale plagiar receta. Vamos a ver qué me invento Juan Pablo. Ay, no, yo sufrí. Y a mí que me encanta la cocina. Aquí en Apuros ponemos a Pero prueba el las día- el actividades día que me- culinarias. El día que decida tener hijos, Juan Pablo le va a mostrar este video. Me parece genial. Yo estoy haciendo un aplanadito, amasando para Muy que bien. el caso mis hijos sientan la textura, sientan cómo es la comida, qué pasa con algo esponjoso y lo vamos terminando poniendo como algo Yo voy a más hacer duro. un payasito. Un payasito. ¿Confías en mis habilidades? Sí, Pau, tú eres una mujer muy creativa y por eso este reto que estamos realizando hoy tú y yo. Bueno, vamos a ver acá qué. No me la van a creer, no me van a creer mi receta de hoy para descrestarlos a todos en casa. El descreste, esto es el descreste. Me salté un pedazo, todavía tengo tiempo. Claro, faltan 3 minutos 30, voy a desarmar lo mío y voy a tener que... Ay, esta salsa no me da. Ay. Ojo, que el tiempo está corriendo. No, Juan Pablo, ¿cuánto llevamos? Juan Pablo. No, faltan 3 minutos, todavía estamos a Vean, tiempo. no le puedo meter los dientes a esto si es mi salsa. Sí, todo está Todo está válido acá. y ya todo está desinfectado, entonces, Pau... No, ¿cómo no le va a poner ojos a mi sándwich? No. Yo voy a esparcir un poquito la Me salsa. toco así. Como si fuera una crema de tomate, una pasta de tomate. Perfecto. Bueno, yo ya... Ay, ¿será que si le pongo un palito? No sé, Pau, pon a volar la imaginación. Hay que darle nombre al plato. Ay, no. Le hice, vea, un monstruico. Le puse dientes y todo. Pero ya terminaste. Ya hice uno. Ay, no, Juan Pablo. ¿Qué? Pau, vamos, tú puedes. Voy a hacer por aquí. A ver, ¿qué le Unos hacemos a otro? cortes Le puse lengua y transversales. todo. No, esto es mucho para mí. No sé, Juan Pablo. vamos a medir esto por aplausómetro. No, Nuestro no, equipo no, Juan técnico Pablo. con aplausos va a definir cuál es la mejor receta de este reto culinario que tenemos hoy en Apuros. No, esto de ser creativo en la cocina no es lo mío. Pues ese es nuestro reto diario como padres, Pau. Ahí usted se va a ir entrenando porque los hijos se van aburriendo de la monotonía. Entonces, otra vez lo mismo, otra vez el mismo juego, otra vez la misma comida. Entonces tenemos que ser recursivos y creativos para estar siempre con ellos. Ellos después lo van a agradecer, así les estamos enseñando muy buenas pautas. Le voy a poner las orejitas y todo. Nos faltan... Juan Pablo, ¿usted cómo va? 1 minuto 30. No, eso es una pizza, eso es trampa. ¿Qué? ¿Cómo que trampa? Sí, una pizza. Ja. Y en la regla decía que no podía hacer pizza. Vamos a ver, nos queda 1 minuto, Pau, 1 minuto 30. No, eso es mucho, Juan Pablo. 1 minuto 30. Y le voy a dar un último... ¿Qué pasó, Pau? ¿Qué Que no sé pasó? cómo pegar las orejitas de mi monstruico. Con polvón, con pegante. Juan Pablo, ¿y esta para qué es? Utilícela, pues. Esos son extras que pueden ir o no A ver, en la no hay otro receta. palillito. Sí. Son cosas extras que Hagamos pueden el ir o no sándwich. en la receta. No, Juan Pablo. Donde yo le salga con esto a mi hijo, no se lo come. Uno nunca sabe. Los hijos siempre nos sorprenden y nos descrestan. El caso es que cuando se termine el tiempo vamos a tener que levantar las manos para presentarle a nuestro equipo técnico los emplatados. Yo ya terminé mi receta. A ver, Pau, la suya. No, yo hice muchas, Juan Pablo. ¿Usted hizo muchas? Sí. ¿Cómo así? Claro.
¿Y por qué tan proactiva? Para que se la coma de diferentes formas. Ah, pero de todas esas vas a tener que escoger una porque... No, usted no dijo, usted no puso contigo. condición. Ay, por Dios. Bueno, quedan 3, 2, 1. Muy bien. Manos arriba, Pau. Manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba, manos arriba. Y bueno, como yo le puse el reto, entonces, Pau, pues le quiero presentar mi receta al equipo técnico para que ellos enseguida, cuando pongamos el aplausómetro, definan quién es el ganador. Sí, hice una pizza, pero ¿por qué no podemos hacer una pizza? O sea, ya no es un sándwich, ya es una pizza. ¿Qué hice? Aplasté los panes. Ya ellos no están esponjosos, ya hay como una masa sólida. Le puse la salsa, le puse el queso, le puse el jamón y si pongo esto al horno voy a tener una rica y crocante pizza, ya no un sándwich. Entonces ahí tenemos pizza y seguramente ellos van a querer hoy comerse la pizza y la podemos partir en pedacitos y disfrutar y degustar. Mi pizza se llama pizza jamonini. Muy bien, Juan Pablo. Pizza jamonini. Muy bien, Pau, ¿y a ver tu plato? Bueno, yo lo que hice fue jugar con las formas del sándwich. Entonces hice un conjunto de monstruicos porque no se parecen realmente a nada. A ver, muéstrele los monstruos a Mire, la cámara, a ver, los monstruos. monstruo 1, monstruico 2 y monstruico 3. Los monstruos de Pau. Los monstruos de Pau. Muy bien, entonces Pau, yo voy a poner mi emplatado aquí al lado del tuyo para que si en alguna oportunidad pues los podemos apreciar mejor se pueda hacer porque llega el momento del resultado final. Y esto se define con nuestro equipo técnico espectacular que nos está acompañando y el aplausómetro. Entonces, a ver, equipo, aplausos por los mostricos de Pau. No. Pau, usted no es del equipo técnico, no puede hacer esa gracia. Además, con esa estridencia no permites que se escuche realmente el apoyo del equipo técnico. Bueno, está bien, me voy a quedar callada. Pero también me contabiliza los de Master, por favor. Sí. Obvio. Bueno, a ver. Y aplausos por la pizza, la jamonini. Bueno, Juan Pablo, no sé, lo asumo. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo decir? Para mí es un orgullo, una alegría que después de muchos retos, por fin le gané uno a Pau. Por fin le gané los gana uno. Juan Pablo. Siempre los gana Pau cuando son esos retos así de habilidades y agilidad y todo lo demás. Nos vamos ya, nos hicieron la seña entonces de que se acaba el tiempo, pero Pau, mira cómo dos propuestas distintas con los mismos materiales. Entonces a nuestros hijos hagámosles un poquito más de creatividad al asunto, pongámosle un poquito más de emoción y así vamos a poder compartir unos momentos muy alegres y divertidos en casa con los materiales que ya tenemos. Y si hablamos de comida, pues ahí ya sabemos que podemos ser muy recursivos. Hasta aquí en Apuros. Así es, nos vemos entonces mañana, que es jueves de juegos. Juegos. Chao. Chao.